Estamos nuevamente con un entrenador de baloncesto, Yago Casal Mera. Hola, soy Yago Casal, llevo entrenando baloncesto pues prácticamente 20 años y bueno, pues he entrenado en todas las categorías del baloncesto español, yo creo que excepto la Ley Boro en masculino y en Liga Femenina, en femenino solamente he entrenado en categorías de formación y bueno, pues ahora últimamente pues entreno en minibásquet en un club en Vigo que se llama el Club Novo Básquet. Perfecto, pues vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las razones por las que te decidiste empezar a entrenar? Bueno, yo tuve siempre muy presente el baloncesto en casa, es decir, desde muy pequeño, pues mi padre era entrenador y fue preparador físico de diferentes equipos, participó como preparador físico y como ayudante en selecciones nacionales de formación y bueno, pues eso provocó que yo pues, con 5 o 6 años pues tiraba canasta en el antiguo pabellón de SAR en Santiago. Y entonces, bueno, pues la relación con entrenadores pues me llevó a vivir pues muy de cerca el baloncesto desde muy pequeño. Y en esos inicios, ¿tuviste alguna influencia un poco más directa sobre cómo encauzarte en esos, pues bueno, ya sabes, todos los inicios, la falta de experiencia o el desconocimiento? ¿Tuviste alguna referencia que te ayudara? Sí, sí, yo tuve mucha suerte porque cuando jugaba, pues tuve unos entrenadores pues muy buenos. Y yo jugué solamente en categorías de formación, no llegué a jugar en senior, ¿no? Pero bueno, pues me entrenó cuando era infantil Cristino Menor, que es el actual director deportivo de Estudiantes de Lugo y estuvo vinculado al Breogán. Después Rubén Domínguez, que entrenó precisamente al Breogán, al Coborense, a Rivas y ahora actualmente entrena en el Cortea de Liga Femenina 2. Bueno, pues un entrenador referente para todos ellos y para mí, pues como Jaime Tibiraos. Y bueno, pues mi último entrenador en categorías de formación fue Moncho Fernández, pues actual entrenador del Obradoiro, ¿no? De la Liga C. Entonces, bueno, pues desde pequeño el nivel de los entrenadores que tuve fue muy alto y eso me sirvió pues para comenzar a entrenar y como inspiración, digamos, ¿no? Perfecto, pues vamos con la segunda. ¿Consideras el baloncesto una profesión? Sí, hombre, yo creo que es una profesión, pues en tanto en cuanto se desarrolla una labor y esa labor se ve remunerada, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que en ese sentido, pues sin lugar a dudas es una profesión, ¿no? Lo que no podemos hacer es confundirnos con respecto a qué tipo de actividad tiene que ser profesional o no. Es decir, yo ahora mismo asesoro jurídicamente al primer sindicato de entrenadores de baloncesto que hay en España y bueno, pues estamos peleando por la mejora de las condiciones de los entrenadores, pero bueno, entendiendo qué es una labor profesional o qué es una labor reivindicable como profesional y cuál no. Es decir, entonces, bueno, yo creo que sí es una profesión, como puede ser cualquier otra, pero ese concepto de profesión viene dado por esa labor que se hace de manera previa, ¿no? No porque ahora con una varita mágica nosotros digamos, no, no, es que esto tiene que ser una profesión. Pues, hombre, no. Ha habido mucha gente antes que nosotros que ha hecho baloncesto de una manera, pues, amateur o de una manera, pues, altruista y, bueno, pues poco a poco se va consiguiendo que esas condiciones laborales, pues, mejoren y se tenga una serie de contraprestaciones, una serie de garantías, pero entiendo que no todo entrenador de baloncesto tiene que ser por querer ser profesional. Y tu sensación externa, es decir, de la gente que no está relacionada con el mundo del baloncesto, no sé, padres, amistades que no tengan que ver con el mundo del deporte, ¿crees que ellos entienden o consideran el baloncesto una profesión? Bueno, yo entiendo que cada vez hay más respeto a la labor del entrenador por parte de todos los estamentos, ¿no? Yo creo que ahí pues, los americanos utilizan una palabra coach que, bueno, pues aquí pues quizá tiene más autoridad que la palabra mister, que se utiliza, que es la más popular, ¿no? Que viene del fútbol. Y bueno, pues si utilizásemos un poco más la palabra coach, que no deja de ser
pues consejero o, bueno, pues alguien a quien acudes pues para que te enseñe algo, para que te oriente sobre algo, pues en ese sentido, bueno, seguramente esa labor estaría más valorada, digamos, ¿no? De manera externa. Yo creo que cada vez la labor del entrenador está mejor valorada, pero que los propios entrenadores tenemos que día a día hacer valer pues nuestra labor con nuestro ejemplo y nuestra dedicación individual. Perfecto, pues vamos con la tercera. Tu formación como entrenador, ¿en qué ha consistido y en qué consiste? Porque bueno, entiendo que la formación es continua, ¿no? De una manera u otra. Sí, yo la primera formación fue como jugador, pues por los entrenadores que tuve, digamos que, bueno, pues mi primera formación fue copiar un poco lo que hacían los entrenadores que yo tenía, ¿no? Luego, pues en los cursos que yo hacía, pues tampoco se me dio una enorme formación. Sí recuerdo cosas puntuales, pero no recuerdo como una formación fundamental. Y luego, pues sí, sobre todo, pues en los primeros años la asistencia a clinics, aunque hoy en día pues le das a un clic y puedes ver pues, miles de clinics, pero después, sobre todo, mi mayor formación ha sido el ver entrenamiento, ¿no? El poder pues ir a ver a otro entrenador, ver los ejercicios que hace, ver la metodología que emplea para corregir a sus jugadores, ver qué pretende en cada situación. Y ahora, por ejemplo, pues lo último que hice en este sentido pues fue estar una semana viendo al Alba Berlín en octubre bueno, pues eso me parece lo más importante hoy en día, ¿no? Y en mi club pues lo hago, ¿no? Muchas veces pues con el entrenador que tiene que entrenar antes, con el que entrena después, pues comentas cosas y tratas un poco de mejorar en ese sentido, ¿no? Pues hablando de formación, ¿crees que tenemos la formación a la que tenemos acceso es de calidad? ¿Y hay algo en la formación que recibimos que crees que podríamos mejorar, cambiar o añadir? Sí, yo creo que la formación que hay hoy en día es excepcional. Es decir, bueno, pues hemos visto en el SINEB, en el Sindicato de Entrenadores de Baloncesto, pues ha hecho unas charlas durante todo el confinamiento. Hay empresas o fundaciones pues como Improve o como la fundación de Aito García Reneses o como la empresa Sport Coach que están haciendo formación de un nivel muy alto, es decir, en régimen de online, en régimen presencial. Cada vez las titulaciones de formación en baloncesto tienen un valor mayor porque hace muchos años nadie pensaría que un entrenador de baloncesto pues fuese un título en FP o ahora incluso hay cursos de minibásquet que son como experto por una universidad que lo gestiona la fundación de AITO, o otros cursos como de experto en baloncesto que lo gestiona por coach. Es decir, bueno, pues yo creo que la formación que hay hoy en día es muy grande, es extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que combinar la formación reglada de los cursos de entrenadores, de esa formación FP, con esa formación no reglada, ¿no? Que es ese contacto pues, más personal y ese ensayo-error y ese pues, hablar con los jugadores o hablar con compañeros entrenadores, ¿no? Muy bien, pues vamos hacia nuestras experiencias vividas, ¿no? Es decir, ¿qué te han dado mayores enseñanzas? ¿Las positivas o las negativas? Y cuéntame un par de ellas. Bueno, yo creo que te dan enseñanzas las dos. Lo que ocurre es que con las negativas, pues siempre provoca que eso, pues como que te duele más, ¿no? Y como que piensas más en ello. Es decir, si pierdes, pues piensas 10 veces más en el partido que si has ganado, ¿no? Y yo creo que todo eso, pues hay que abstraerse y hay que, pues, racionalizarlo, ¿no? Pues como enseñanzas pues negativas, pues sobre todo cuando empiezas y quieres adaptar a tu realidad cosas que ves en otras realidades, pues muchas veces metes la pata, ¿no? Entonces, pues cuando quieres adaptar un ejercicio, una forma de corregir, una forma de dirigir a un equipo, pues en un equipo cadete, algo que has visto pues en un equipo de ACB, pues seguramente estés condenado al fracaso y a mí me ocurrió, ¿no? Es decir, bueno, pues eh, o, por ejemplo, cuando tienes una filosofía que tú entiendes como buena y como adecuada, pero no eres capaz de transmitirla al jugador. Y el jugador pues no es capaz de entenderla o no le interesa, ¿no? Es decir, sino que él está pues a divertirse o a hacer otra cosa diferente, ¿no?
Entonces, en ese sentido, eso han sido pues mis experiencias más negativas, ¿no? Trasladar cosas de un ámbito, digamos, más profesional a una realidad más de formación que no funcionaron en su momento, o pues el tratar de llegar a un jugador y ese jugador pues o no tener la madurez adecuada o no ser capaz de entender y de adherirse a lo que se le plantea, ¿no? Luego, como aspectos positivos, pues un poco el valorar y hacer valorar la educación deportiva, ¿no? Y que lo importante es el equipo y que lo importante es el rendimiento máximo del equipo, no el que si uno mete muchos puntos o que si a ver si ganamos la liga o que si no sé qué, no. Lo importante es que el equipo rinda al máximo de sus posibilidades en el transcurso de la temporada, ¿no? Entonces, pues recuerdo el caso, por ejemplo, de un jugador en un equipo en el que yo estaba, pues que conseguimos ascender de Liga de Vale Plata y había un jugador que hubo un momento que como que tenía mucho miedo a esa nueva categoría y que no se veía capaz pues de jugar a ese nivel, ¿no? Y pues al cabo de unos meses pues era el máximo anotador del equipo y ese jugador pues empezó a jugar más para él, para sí mismo, que para el equipo por un poco decir, oye, ahora esto es jauja y es en una categoría superior y lo hago muy bien para mí, ¿no? Y yo entendí pues que aquello no tenía cabida y que ese jugador pues no podría seguir en el equipo por este motivo, ¿no? Y entonces, bueno, esto suscitó un poco pues un revuelo en el staff, en el club, en todo, ¿no? Y bueno, pues finalmente ese jugador no siguió en el equipo en esa temporada y en el momento en el que el jugador pues abandonó el equipo ganó 5 partidos seguidos, cuando la realidad era pues que el equipo tendría que salvarse, no era un equipo para ni jugar playoff, que luego lo jugó, ni hacer una liga extraordinaria, ¿no? Y eso un poco me reafirmó en el de decir, no, no, aquí lo importante es trabajar al máximo y pensar en el equipo por encima de cualquier persona, sea el entrenador o sean los jugadores, ¿no? Perfecto. Pues ahora vamos hacia tus objetivos como entrenador, ¿no? Y situaciones ideales. Es decir, tu objetivo, ¿cuál es? ¿Cuál es tu aspiración? Y para ti, ¿cuál es tu situación ideal como entrenador? Sí, para mí mi objetivo es disfrutar. Es decir, el deporte es un juego y, bueno, yo creo que todos tenemos presión. Es decir, pues el que entrena en minibásquet pues tiene la presión de los padres. El que entrena en una categoría pues, superior pues de la directiva o de la prensa o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre hay una presión, ¿no? Y esa presión es normal y hay que saber llevarla y no hay ningún problema, ¿no? Pero mm, eso se convierte en un aspecto negativo cuando esa presión provoca que la gente no disfrute. Y entonces, pues eso no está bien. Es decir, yo creo que el baloncesto es un juego muy bonito y que hay que hacerlo para disfrutar. Y yo no soy nada complaciente ni en mis entrenamientos, ni en la forma de corregir, ni creo que es ir allí una tarde o 3 tardes y echar una pachanga. No, pero no nos tenemos que olvidar de un poco el motivo último de jugar, ¿no? Entonces, para mí la situación ideal es en la que un equipo y su entorno, bien sea padres, prensa, directiva, pues, todos los interesados y todos los relacionados con ese equipo, pues disfrutan, es decir, ven el lado positivo de ese jugar en mayúsculas, ¿no? Los americanos lo tienen muy claro, le llaman play, ¿no? Y play es jugar, no es otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mi situación es ideal es en la que todos los interesados y toda la gente relacionada con ese equipo, con el baloncesto, pues disfrutan al máximo pues, de esa temporada. Perfecto. Pues hablando de entrenar, ¿qué es lo que te da mayor satisfacción? Y la amplío. De hecho, es una idea que me dio Jorge. Ay, no me sale el nombre ahora mismo. Ahora te confirmo que Jorge. Eh, Jorge Calvo, perdón. Eh, satisfacción entrenando y satisfacción dirigiendo partidos, ¿vale? ¿Qué es lo que te da mayor satisfacción? Entrenando, en los entrenamientos,
y que te da mayor satisfacción dirigiendo partidos? Sí, entrenando yo creo que el que un jugador consigue hacer algo que no hacía antes, o que un jugador pues atraviesa una etapa en la que consigue pues adquirir una madurez mayor, o en la que consigue superar un miedo, o en la que consigue pues dominar un fundamento que antes no lo hacía, ¿no? Es decir, entrenando, digamos, es donde más disfruto, ¿no? Y bueno, podríamos hablar también de momentos en los que pues ves la interacción grupal y ves la relación entre jugadores y ves una química especial, ¿no? Y eso que cuesta mucho conseguirlo, pues yo creo que es de la mayor satisfacción que puede haber entrenando, ¿no? Y dirigiendo, que últimamente esto lo sufro más, porque en minibásquet no sé qué ocurre en Madrid, pero en Galicia pues no podemos hacer cambios, ¿no? Solo podemos hacer en formato pasarela y solo podemos hacer cambios en el último sexto, ¿no? Pero entonces ahí estoy un poco pues más limitado, ¿no? Pero mi mayor satisfacción dirigiendo es cuando alcanzas un grado tan grande de conocimiento de los jugadores y de evolución en el equipo en el que consigues dar con la tecla exacta para optimizar al 100% la capacidad de los jugadores en el rendimiento del equipo durante el partido, ¿no? Y eso se consigue, pues, sobre todo con las rotaciones, ¿no? Y la manera de gestionar el grupo de esa manera, ¿no? Y entonces, cuando he llegado a alcanzar ese nivel más alto, en mi opinión, y a veces pues con decisiones pues impopulares o más discutibles de cara a un tercero, de cara a alguien ajeno a esa situación, pues digamos que son las situaciones en las que las he vivido con una satisfacción mayor. Y todo lo contrario, ¿qué es lo que más te frustra entrenando y dirigiendo partidos? Bueno, pues entrenando quizá lo que más me frustra es cuando ves que hay cosas y situaciones que no arrancan, ¿no? Bueno, por lo que sea. Es decir, porque no es el día de la semana, porque es un contenido que no somos capaces de abordar y que hay que ir pues, muy para atrás. Es decir, cuando esa situación no fluye, es decir, no termina de funcionar ese tema, ¿no? Dirigiendo, pues digamos que el equipo pues no tenga la activación adecuada, ¿no? La mentalización adecuada. Es decir, que el equipo pues esté pasado de rosca y esté pues más activo de lo normal y eso pues le genere pues ansiedad o que vaya pasado de vueltas o demás, o lo contrario, es decir, que el equipo pues esté pues perezoso, que esté con un nivel de activación mínimo y entonces pues eso provoque que no o que uno no compita al nivel al que tiene que competir, ¿no? Y aunque pues uno haga un trabajo psicológico previo, pues muchas veces no se consigue regular ese nivel de activación, ¿no? De manera perfecta. Muy bien, pues vamos con la novena. La mujer entrenadora, ¿crees que tiene la misma visibilidad que el hombre entrenador? Bueno, yo creo que en términos similares sí. Es decir, yo creo que las mujeres entrenadoras que conozco y que desempeñan su labor como entrenadoras, pues tienen exactamente la misma visibilidad que los hombres, ¿no? Lo que ocurre es que en términos globales y en términos generales esto no es así. Y esto no es así no por una cuestión de machismo, sino por una cuestión de que no hay el mismo número de entrenadoras que de entrenadores. De hecho, pues no sé cuál es la ratio de mujeres entrenadoras federadas, pero pues seguramente a lo mejor pues sean un 5, un 10, un 15% como máximo, ¿no? Y entonces eso hace que de manera general pues no tengan una visibilidad grande, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que hoy en día es verdad que venimos de una sociedad pues, más machista. Yo, por ejemplo, viví en Italia un año y aunque no lo parezca, es una ciudad, pues es una sociedad incluso más machista que la española y en ese sentido, pues venimos de una época en la que pues sí es verdad que había cierto machismo, que lo sigue habiendo en algunos ámbitos, pero no me parece que sea algo generalizado en baloncesto. Y yo creo que la mujer entrenadora que quiere serlo,
lo hace exactamente igual de bien que un hombre y tiene pues las mismas posibilidades y la misma capacidad, ¿no? Lo que ocurre es lo que decía, bueno, que hay un número menor de mujeres que ejercen su labor como entrenadoras que hombres. Sí, es cierto. Hemos tenido varias entrevistas en el cual hemos tenido a profesores de distintas federaciones de la escuela de entrenadores y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Que en los primeros cursos el ratio es más o menos 50-50 y a medida que van aumentando los cursos a nivel 1, nivel 2 e incluso superior, pues baja radicalmente, ¿no? Y bueno, poco a poco se va viendo cada vez más mujeres en puestos de entrenadores y en algún caso hemos tenido alguna referencia también de alguna entrenadora que echa en falta, ¿no? el hecho de tener referencias a nivel profesional, ¿no? Que bueno, ya va apareciendo alguna entrenadora, pero bueno, poco a poco vamos teniendo un número mayor, ¿no? Sí, yo es que en ese sentido, pues lógicamente ayudaría mucho el que haya referencias como entrenadoras a nivel profesional, ¿no? Pero tú sabes muy bien lo que cuesta llegar a ser entrenador pues en Leboro o en Liga CB, ¿no? Y en ese sentido, pues ¿cuántos hay? Pues hay 36, es decir, no hay más. Entonces, claro, pues a lo mejor de 36, pues aún no da para que con la ratio de licencias de mujeres que hay, pues haya mujeres entrenadoras o primeras entrenadoras en Leboro o en ACB. Pero yo creo que más pronto que tarde pues va a haber primeras entrenadoras en estas categorías, ¿no? Y en la NBA, que va muy por delante de nosotros en estos aspectos, pues seguramente en los próximos 5 años tendremos una mujer entrenadora. Perfecto, pues vamos a por la penúltima. ¿Crees que los entrenadores deberíamos tener una mayor consideración? Y te lo traslado a dos ámbitos, ¿vale? Al ámbito deportivo, ya sea el tema de la reglamentación y demás, y al ámbito social. Bueno, es una gran pregunta. Eh, yo creo que hay que poner en valor todo lo que se ha conseguido hasta ahora y que no hay que decir que ya está, sino que hay que seguir luchando y peleando por conseguir pues mayores garantías y mejores condiciones para los propios entrenadores. Yo creo que lo más importante para que la labor de entrenador pues tenga un valor o se le ponga en valor es que el propio entrenador haga valer esa labor. Es decir, si el entrenador pues llega tarde a un entrenamiento, si el entrenador pues no tiene un trato adecuado con sus jugadores, o si el entrenador pues no se toma en serio su actividad, pues no hay, es decir, por mucha garantía que tú pongas a nivel legal o a nivel social, por muchas normas que pongas de club con respecto a los padres o de directiva o lo que sea, pues no. Es decir, el entrenador se gana su prestigio o pone en valor su labor todos los días. Dicho esto, pues, y dentro de esta responsabilidad individual, pues los entrenadores todos los días tenemos que pues no aceptar pues condiciones indignas, pues pelear para que pues si hacemos una actividad que se supone que es un trabajo remunerada, pues tenga su correspondiente contrato de voluntario o contrato laboral. Bueno, pues todo este tipo de situaciones, ¿no? Y por otro lado, yo me he encontrado con algunos entrenadores jóvenes y otros no tan jóvenes que, pues con los padres, con la directiva, con la prensa, le dicen, no, es que no hablo con ellos. Hombre, no, yo creo que son gente relacionada con nuestra actividad, con la que hay que relacionarse con total normalidad, a la que hay que a veces hacer un poco con la que hay a veces que hacer un poco de pedagogía en cuanto a explicar pues, las decisiones que tomamos y no justificarlas, no bueno, hacerlo desde un punto de vista de la defensiva, no, todo lo contrario, es decir, nuestra línea a seguir es así, nuestro programa es esto, nuestras decisiones son estas, lógicamente, pues no, ni todos los días ni todas las semanas, pero sí que exista una línea y sí que
el entrenador pues tenga esa autoridad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas dos vías es muy importante conseguirlas. Me consta que vosotros en vuestra asociación pues estáis empujando para ello a nivel formal y desde el Sindicato de Entrenadores de Baloncesto pues también estamos con diversos frentes abiertos pues para que el reconocimiento de la labor del entrenador pues sea mejor y sea mayor. Pero esto no puede suponer que perdamos la responsabilidad individual y que perdamos el tratar de ser ejemplares en nuestro día a día. Perfecto, pues hablando de precisamente de esto, ¿no? ¿La unión hace la fuerza? ¿Crees que podemos luchar por unas condiciones como los demás trabajadores? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Yo creo que en ese sentido pues es muy importante. Eh, pues, por ejemplo, el SINEB en este caso es un sindicato independiente que pagan única y exclusivamente sus afiliados, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de entidades o simplemente pues asociaciones como la vuestra, que no tienen un valor sindical, pero sí dan una fuerza de unión entre entrenadores, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, es decir, que haya un colectivo, primero en el que uno se sienta apoyado y segundo en el que cuantos más seamos, pues defenderemos mejor y estaremos más legitimados para defender los derechos de los propios entrenadores, ¿no? Y te hago otra pregunta que seguramente en vuestro caso también os preguntaréis, ¿no? ¿Qué podemos hacer o cómo crees que podemos hacer entender a los entrenadores esto que hemos comentado ahora, ¿no? De la importancia de estar unidos para poder ir con una voz o voces con un poquito más de enjundia, ¿no? Por decirlo así, porque la individualidad que se fomenta tanto hoy en día creo que va en contra de poder conseguir cosas para nuestro colectivo que creo que es necesario, ¿no? Bueno, pero yo creo que en ese sentido la individualidad yo creo siempre que es buena, bien entendida. Es decir, bien entendida desde el punto de vista de la responsabilidad individual, ¿no? Yo creo que la individualidad de la persona que entrena en un equipo en Leboro, se dedica profesionalmente a ello, y cobra pues 500, 600 euros al mes, pues eso no es individualidad ni es responsabilidad individual, porque ni está ayudando al resto de los entrenadores, ni se está ayudando a sí mismo, porque pues a lo mejor le va muy bien, porque aprovecha esa oportunidad y entonces se pone en el mercado y demás, pero a la larga, digamos, ese entrenador para mí pues pierde prestigio, ¿no? Y no, ese tipo de situaciones pues no deben hacerse, ¿no? Y luego, por otro lado, que yo ahora mismo, como entrenador individual, pues si llamo a la puerta de la Liga CB o del Consejo Superior de Deportes o de la Federación Española de Baloncesto, pues seguramente es más difícil que me la abran, ¿no? Porque, bueno, pues hombre, pues mi trayectoria a lo mejor como entrenador o como abogado especialista en derecho deportivo, pues puede ser más o menos conocida, pero seguramente no tendré mucha fuerza. Pero sin embargo, sí lo hago en nombre pues de una asociación o de un sindicato que representa pues a cientos de entrenadores y que pues tiene una serie de inquietudes con respecto a las titulaciones de los entrenadores, con respecto a sus cotizaciones sociales, con respecto al trato de sus contratos, al reconocimiento de su labor, pues yo creo que en ese sentido, pues de esa manera sí estaré más legitimado para que me abran la puerta y para ser más considerado. Perfecto, pues lo que es la entrevista, por mi parte está finalizada. Siempre al final os dejamos un espacio por si queréis ampliar algo o comentar algo y en caso contrario, pues la damos por terminada. Bueno, pues nada, pues yo simplemente querría agradecer la entrevista, pues el trato mostrado, reconocer un poco la labor que estáis haciendo, la Asociación de Entrenadores de Baloncesto de la Comunidad de Madrid, y en ese sentido, bueno, pues tender puentes para que en colaboración con el SINE, con el Sindicato de Entrenadores de Baloncesto, pues se busque pues, la mejor manera de colaborar
y que todo ello pues revierta en la mayor defensa de los intereses de los entrenadores desde un punto de vista y desde un prisma siempre pues constructivo. Por supuesto, como bien sabes, esa es nuestra intención y el objetivo común nos va a llevar a poder tener algún tipo de sinergia seguro. Agradecerte enormemente, Yago, que hayas prestado parte de tu tiempo para compartir con nosotros, ¿no?, tus experiencias y un poco poner en perspectiva lo que somos los entrenadores de baloncesto con estas entrevistas y emplazarte para otra ocasión que seguro que tenemos más temas de otra índole de las que poder charlar. Muy bien, pues muchísimas gracias.